Buenos días hermanos, que el Señor nos bendiga a todos en esta mañana. Damos gracias al Señor que nos ha permitido en esta mañana estar en su casa y tener el privilegio de verdad de compartir con cada uno de ustedes esta preciosa porción de la palabra del Señor y esta reflexión, ¿verdad? Y el tema en esta mañana es Camino a Damasco, ¿verdad? Ya leímos, entonces escuchamos la lectura de la palabra ahí en Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19, y vemos entonces la historia de la conversión de Saulo, ¿verdad? Conocido también como Pablo. Pablo, ¿verdad? Yendo a Damasco. Pablo, un perseguidor de la iglesia, un fariseo de fariseos, ¿verdad? Gracias, hermano. Vemos entonces cómo lo relata Lucas, ¿verdad? En este libro de Hechos, que fue recopilado por el médico que se hizo historiador y narrador, ¿verdad? De la historia de la iglesia primitiva, en los inicios, ¿verdad? De la iglesia. Y ahí pues vemos también que este relato de la conversión de Pablo también lo podemos ver ahí mismo en Hechos, en el capítulo 22, del 6 al 16, y también en Hechos, capítulo 26, del 12 al 18. Hay tres relatos, ¿verdad?, en Hechos que narran esta conversión, este acontecimiento grande que ocurre camino a Damasco. Entonces, vemos a este Pablo, perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Un hombre que había sido un judío fariseo, ¿verdad? Podemos ver ahí en el siguiente el mapa, ¿verdad? De dónde nació Pablo, dónde estaba Damasco, y allá en aquel globito rojo que miran ahí está Tarso. En la actualidad Tarso es Turquía. Ahí fue donde nació Pablo, ¿verdad? Que todo esto era una provincia que estaba bajo el Imperio Romano. Por eso entonces Tarso, hoy Turquía, ¿verdad? Pablo nace ahí, ¿verdad? Se cree que los orígenes de la familia de Pablo hayan sido de Galilea y emigraron hacia Tarso, ¿verdad? Entonces, ahí también podemos ver que está Jerusalén, ¿verdad? En el punto 2, más para abajo, en el mapa, está Jerusalén y también está Damasco. Dice que la distancia que había de Jerusalén a Damasco más o menos eran 220 kilómetros. Entonces Pablo, ¿verdad? Después de que hemos visto en estos días, hemos recordado, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor, que fue entregado en manos de pecadores, y el Señor padeció, ¿verdad? Escuchamos las 7 palabras en estos días, escuchamos el culto de resurrección también, ¿verdad? Que cómo con poder el Señor se levantó, y cómo pues después de estos acontecimientos, la iglesia estaba creciendo. Pero el judaísmo no estaba contento, no estaba en nada contento, ¿verdad?, con el crecimiento que la iglesia estaba teniendo. Y vemos entonces a uno de sus más acérrimos perseguidores, a Saulo de Tarso, ¿verdad?, que persigue a la iglesia, dice, a estos hermanos que le llamaban los del camino, ¿verdad? Él se convierte en un perseguidor acérrimo e inquieto, ¿verdad?, porque sus creencias, sus principios en la fe judaica, ¿verdad?, se ven amenazados, dicen ellos, por esta nueva secta que surgió de ahí mismo, de ellos, y entonces con mucho esfuerzo, Pablo entonces se dedica a perseguir a la iglesia. Entonces vemos pues aquí, hermanos, ahí están en el mapa Jerusalén y camino a Damasco. Entonces vemos pues que hay 220 kilómetros aproximadamente, y eso recorre Pablo porque está precisado, está apurado por perseguir a estos hermanos nuestros, ¿verdad?, que predican la palabra, que están creciendo, y vemos pues que él se ocupa en esa tarea, ¿verdad?, de perseguir a la iglesia del Señor. Las primeras referencias de Pablo las tenemos ahí en Hechos 7:58, ¿verdad? Las primeras en donde se habla de Pablo, y dice así Hechos 7:58: y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo.
se está refiriendo a Esteban, el primer mártir, un diácono, ¿verdad? Esteban, y dice, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Y los testigos, que eran testigos falsos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Las ropas de Esteban fueron puestas, dice, a los pies de este joven que se llamaba Saulo. Son las primeras referencias que hay acerca de Saulo ahí en Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos 8, 1 y versículo 3, y Saulo, dice, consentía en su muerte. Aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces mire en lo que se ocupa Pablo y cómo el judaísmo, con mucho fervor, con mucho trabajo, ¿verdad?, con insistencia, persiguen a la iglesia del Señor, persiguen a los hermanos creyentes, ¿verdad? Y Pablo, dice, consintió en la muerte de Esteban. Y aquel día, ese día que mataron a Esteban, hubo una gran persecución y los hermanos tuvieron que huir, salir huyendo por sus vidas, ¿verdad? Salvo, dice, los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. Pero Saulo el perseguidor, consentía en la muerte de Esteban y también participaba en la persecución, en esta gran persecución que se levantó contra la iglesia del Señor ahí en Jerusalén. Entonces vemos pues esas primeras referencias de Pablo, ¿verdad?, que se menciona ahí en el libro de Hechos. Pero ¿quién era este Saulo? ¿Quién era Pablo? Hechos 22, ¿verdad?, del 3 al 4 nos dice así: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. A eso se estaba dedicando este Pablo, ¿verdad? Eso también hacía Pablo, se dedicaba a asolar a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y según Pablo estaba haciendo el trabajo de Dios. ¿Y quién era Pablo, verdad? Dice Pablo en Hechos 22, 3 y 4. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, ¿verdad?, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Este es Pablo, ¿verdad?, un judío nacido en Tarso, pero que de muy jovencito fue enviado por sus padres a Jerusalén para que se educara a los pies del gran maestro Gamaliel. Y entonces esta era la universidad, y quizás la mejor de ese momento, ¿verdad? Pablo estaba en la universidad de Gamaliel, y él dice: yo nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies del maestro Gamaliel. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ese era Pablo, hermano. Pablo se dedicaba a perseguir a los hermanos cristianos, ¿verdad? Y dice, pues perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y entonces a esto se dedicaba este Pablo, ¿verdad? Que también allá creo en Filipenses dice, ¿verdad?, soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, ¿verdad? Todo eso era Pablo, ¿verdad? Un fariseo que estaba, ¿verdad?, que se consideraba un fariseo, ¿verdad? Cuando decimos fariseo en estos tiempos, relacionamos el fariseísmo con la hipocresía, pero en ese momento, pues Pablo es que era, ¿verdad?, de esa corriente judía que eran los fariseos, ¿verdad? Y que entonces, dice Pablo, yo perseguí hasta la muerte a esta gente, a los hermanos cristianos, prendiéndolos y entregándolos en cárceles a hombres y mujeres. Con razón la preocupación de Ananías cuando tiene la conversación con el Señor. Ve y voy a orar por un Pablo, que él ora. Señor, he oído de este Pablo, cuántos males le ha hecho a tu iglesia, ¿verdad? Por eso tenía preocupación Ananías, ¿verdad? Porque Pablo, era Pablo, antes de tener el encuentro con el Señor, camino a Damasco. Dice Pablo mismo que tenía un excesivo celo, ¿verdad? Gálatas 1:14 nos dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos
de las personas de mi misma edad, a mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Adelantaba mucho de mis contemporáneos, ¿verdad? Porque era tan celoso que ustedes ya miran a lo que Pablo se dedicaba, a perseguir a la iglesia sin descanso. Cuando vio que en Jerusalén ya no habían cristianos, pidió carta, dice, al sumo sacerdote, para ir a Damasco a visitar la sinagoga donde estuvieran los hermanos cristianos. Por eso dice, pues, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Eso era Pablo, ¿verdad? Tenía un excesivo celo, y Hechos 26:10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire qué tremendo lo que Pablo hacía, hermanos, antes de conocer al Señor, ¿verdad? Eso es a lo que Pablo se dedicaba. Ese era un gran celo el que sentía, ¿verdad? Por el judaísmo, por su religión, que se dedicó a esa tarea de perseguir a los cristianos. Y no solamente echarlos presos, como dice Hechos 26:10, ¿verdad? Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Mire qué tremendo. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad?, en uno de sus escritos también, de los pecadores, yo soy el primero, porque fui perseguidor de la iglesia. Y aquí pues él lo dice claramente, ¿verdad?, habiendo dado voto cuando los mataban a estos hermanos. Entonces, miren pues, hermanos, lo que Pablo va haciendo camino a Damasco, a seguir a los cristianos para echarlos presos. Dice que los sacaba de las casas y los arrastraba y que fueran presos, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros, verdad, de este texto en Hechos 9, de esta conversión de Saulo yendo camino a Damasco? Podemos aprender entonces, ¿verdad? Vemos aquí que la salvación es una iniciativa de Dios. Dios es quien nos busca, porque Pablo iba camino a Damasco a aprender a los cristianos. Pero yendo por el camino, dice que de pronto era como el mediodía y una gran luz, un gran resplandor lo dejó ciego y cayó, ¿verdad? Y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Por eso entonces aprendemos aquí que la salvación es una iniciativa de Dios. Es Dios quien nos busca. Pablo persiguiendo a la iglesia, pero el Señor tenía un propósito para la vida de Pablo, ¿verdad? Y el Señor entonces es el de la iniciativa para nuestra salvación. Es Dios que nos busca. Así que podemos ver ahí en Lucas 19:10, ¿verdad?, que el Señor dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos claramente, hermanos, aprendemos aquí que la salvación es una iniciativa de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gálatas 1:15 también nos dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aunque yo confundido estaba, dice Pablo, haciendo lo incorrecto delante de Dios, pero a Dios le agradó y me apartó aún desde que nací, antes que naciera, desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, por su misericordia, me llamó por regalo. Yo no lo merecía, dice Pablo. Vemos entonces, hermanos, que la iniciativa de la salvación es de Dios. Pablo tenía otros planes, tenía otros pensamientos, pero Dios lo había escogido, como dice la palabra, aún antes, aún en el vientre de su madre, el Señor lo había escogido. Y entonces, hermanos, la salvación es una iniciativa de Dios. Dios es quien nos busca, Dios es quien nos llama. Y aquí lo vemos muy claramente en el caso de Pablo, ¿verdad? Cómo de pronto cambia totalmente lo que Pablo era hace unos minutos que escuchara la voz del Señor y a lo que es después que ha hablado con el Señor. La iniciativa entonces de la salvación es de Dios. Dios es quien nos busca.
La segunda lección que podemos aprender también de este texto es que la religión no es suficiente para la salvación. Vemos a Pablo, un hombre muy religioso, creyendo hacer lo correcto delante de Dios, persiguiendo a la iglesia. Y es por eso es que él dice ahí en Gálatas 1:14, que ya lo leímos, y en el judaísmo dice: aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo se consideraba un hombre muy religioso, un hombre que estaba cumpliendo con lo que Dios le estaba ordenando. Vemos a aquel fariseo también en el templo, orando, ¿verdad? Y está un publicano también, que era considerado un hombre pecador, un hombre malo. Y el fariseo, ¿cómo oraba? ¿Verdad? Decía: gracias porque soy bueno, gracias porque traigo el diezmo, gracias porque todos los sábados estoy en el templo, gracias porque no soy como ese hombre que está detrás de mí y que estaba orando el publicano y decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Pero el fariseo estaba jactándose de lo que era: gracias, Señor, porque me hiciste hombre, porque soy bueno, porque cumplo con el diezmo, porque hago tantas cosas, ¿verdad? Entonces la religión no es suficiente para la salvación, porque el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién creen ustedes que salió perdonado? ¿Quién cree ustedes que oró mejor? Y el Señor les dijo: el publicano que oraba y decía: Señor, perdóname porque soy pecador. Y entonces, hermanos, vemos pues aquí la salvación, la religión no es suficiente para la salvación. Podemos ver también ahí en 1 de Timoteo 1:9, Pablo le escribe a Timoteo estas palabras: quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, ¿verdad? Porque el judío decía: por mi obra, ¿verdad? Por mi obra, decía el fariseo, gracias porque yo hago buena obra, porque ayudo a los pobres, porque hago esto. Y esto me recuerda, en el año 99, tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala a una cruzada evangelística. En ese año estábamos como presidente de evangelismo aquí en la iglesia, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de ir a Guatemala 15 días, ¿verdad? La hermana Carlita también fue en esa ocasión, ¿verdad? Ella estuvo en otro lugar, a mí me tocó ir lejos, también al mismo lago de Atitlán, en Sololá. Y recuerdo a un ancianito predicador que llegó a la cruzada, ¿verdad? Y él tenía un método para evangelizar, íbamos de casa en casa y evangelizábamos a la gente. Y él decía: imagínese la escena, hermano, con la persona que hablaba. Hoy el Señor lo llama y está Dios en su trono y le dice a usted: ¿qué argumento me das para yo dejarte entrar aquí al cielo? Le decía la gente: ¿qué le diría usted al Señor? Pues yo le diría: no le hago mal a nadie, no tomo licor, voy a la iglesia. Y comenzaban a decir un montón de cosas, ¿verdad? De cosas que estaban haciendo. Y le decía: hermano, eso no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento? Decía la gente, ¿verdad? El argumento es creer en Jesucristo como tu único suficiente Salvador y decirle al Padre que Él pagó mis culpas, Él pagó por mis pecados, Él pagó la cuenta que yo tenía, y por eso, por su gracia, es que nosotros podemos entrar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y cuánta gente, íbamos por todos lados y la gente le decía: ¿qué argumento le daría? Y todo el mundo decía: pues yo le diría que soy bueno, ¿verdad? Que no le hago mal a nadie, que no robo, que no tomo licor, que voy a la iglesia. Y comenzaban a decir obras y obras. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: Dios nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, porque no es por obra para que nadie se gloríe, dice también la palabra. Amén, hermano. Así que entonces la religión no es suficiente para la salvación. Y en lección 3, solo somos salvos a través de un encuentro con Jesucristo. Hechos 4:12 nos dice lo siguiente. O 1 de Timoteo 1:9 nos dice así, ¿verdad? Ya lo leímos, sí. Somos salvos a través de un encuentro con Jesucristo.
Segunda de Timoteo 1:9. Permítanme. Sí, Primera de Timoteo 1:9 es el que estamos leyendo. A quien nos salvó y amó con llamamiento santo. Entonces la palabra del Señor también nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Solamente a través de un encuentro con Jesucristo, como el que tuvo Pablo camino a Damasco, que se encontró con el Señor, ¿verdad? Y Pablo dice 4 veces, 5 veces, el Señor se le apareció. Y él dice, como un abortivo, como el último, como el más chiquito de los apóstoles, pero yo vi al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Pablo tuvo ese encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Y nosotros solo somos salvos a través de ese encuentro verdadero con el Señor. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Porque teniendo solamente un verdadero encuentro con el Señor, es que nosotros podemos ser salvos. Y la última lección que podemos aprender en el punto 4 sería, cuando Dios nos salva, Él también nos transforma. Cuando Dios nos salva, Él también nos transforma. Y es lo que sucedió con Pablo, ¿verdad? Pablo, de perseguidor de la iglesia, después del encuentro con el Señor, se transforma en el hombre que cambió el mundo, podríamos decir. El Señor lo usó, ¿verdad? 13 cartas paulinas aquí en la Biblia, ¿verdad? Y Pablo comienza, abre la brecha para predicarle a los gentiles y el evangelio se extendió por todo el mundo, hermano. Entonces vemos pues que cuando Dios nos salva, Él nos transforma. Tito 3:5 dice así: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios, cuando Dios nos salva, Él nos transforma. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, ¿verdad? Por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y también como Dios nos transforma, dice 2 Corintios 5:17, escribe Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así Pablo, ¿verdad?, se convierte al Señor y dice estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El viejo Pablo, el viejo hombre, murió, dice Pablo, ahora resucitó un nuevo hombre, un nuevo Pablo. Y vemos el celo, ¿verdad?, que Pablo tenía luego de convertido también, ¿verdad? El celo que él tenía. Padeció por el Señor. ¿Cuántas veces? Ya hemos leído algunas veces, ¿verdad?, que Pablo fue azotado más de 3 veces, ¿verdad? Fue dado por muerto, fue apedreado, ¿verdad?, por causa del Señor, por predicar la palabra del Señor. Sufrió, ¿verdad? Sufrió mucho por seguir al Señor, pero lo hacía con gozo, ¿verdad? Lo hacía porque estaba seguro de que el Señor lo había cambiado, el Señor lo había transformado, y por eso es que con esa convicción escribe estas palabras: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es lo que el Señor quiere, hermano, de cada uno de nosotros, que andemos en novedad de vida. Así como Pablo, ¿verdad?, el Señor lo transformó en un nuevo Pablo. Ya no Saulo, ahora en Pablo, porque así se firmaba él también, ¿verdad?, como Pablo, ¿verdad?, el hombre enviado a los gentiles a predicar el evangelio. Y vemos cuántos viajes, cuántos naufragios también tuvo Pablo, ¿verdad? Padeció mucho, pero donde iba predicando esta buena nueva, ¿verdad? Iba predicando no una religión, sino una transformación a un Cristo vivo que resucitó de los muertos al tercer día, al que se levantó de los muertos, al que él antes perseguía, ahora predicaba y estaba convencido que ese Cristo que había muerto y resucitado al tercer día era Dios mismo hecho hombre, ¿verdad? Y que si alguno estaba en él, ¿verdad?, que si alguno lo recibía como su único y suficiente Salvador, podía decir, ¿verdad?, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que, hermanos, andemos en esa novedad de vida que Cristo ofrece, ¿verdad? Que podamos acercarnos al Señor y confiar en sus promesas, confiar en esa gracia, en esa misericordia, en todo lo que el Señor hizo, morir en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Honra y gloria al Señor, que se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Que hoy está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, también dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros confiemos en ese Dios que es nuestro único y suficiente Salvador, y que podamos también nosotros, así como Pablo lo fue, ser el mensajero, ¿verdad? Ser los mensajeros de las buenas nuevas del Señor, porque la palabra dice en Apocalipsis que somos bienaventurados, felices, nosotros que entendemos esta palabra, esta salvación, ¿verdad? Pero hay mucha gente todavía en el mundo que no conoce al Señor, ¿verdad? Que no entiende qué es esto, y es lo que el Señor nos manda, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo nuestro. Como decía uno de los jóvenes, ¿verdad? No decir, yo asistí a la iglesia todo el tiempo en la banca. Hay mucho trabajo que hacer. Están nuestros familiares, están nuestros amigos, necesitan oír las buenas nuevas. Hoy, en este tiempo difícil, ¿verdad? Cristo es la solución, Cristo tiene la respuesta, y Él está esperando a todo aquel que aún no lo conoce. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos, en este día. Amén.